fiestas intentamos dirigirnos a todos los sectores, desde los más pequeños con actividades para ellos, a los más mayores, pasando por los que estamos entre medio, ¿no? Y son actividades musicales, culturales, una feria taurina muy potente este año, el comienzo con el Festival de Cine de Comedia, que es ya este próximo viernes y que durante la semana pues abre boca a esa actividad que hay en las calles en Tarazona. Como siempre, con mucho cuidado. Es uno de los días que a todo el mundo le hace mucha ilusión, ¿no? Al final, el 27 de agosto es la referencia, es el comienzo de las fiestas, además es el Cipotegato, es el día que todo el mundo está en la calle y por tanto es el día que esperamos con mucha ansia todo el año, ¿no? Y bueno, las cosas están controladas. Uno de los puntos que más interesa a la población en general es este de los conciertos, ¿no? Entonces este año hay 4 platos fuertes que son David Zotero, un tributo a Estopa, Mago de Oz y Cómplices, que son gratuitos, son el espacio del parking de la Catedral. Hay también actividades para personas más mayores en el Palacio de Huaraz, como puede ser un concierto de Silvia Pantoja, y actividades para los más pequeños. Destacaría al novillero aragonés, ¿no? Ahora un palacio que esperamos que en breve toma la alternativa, creo que es este año en Nimes, y por supuesto pues a grandes figuras del torero que tanto el 29 como el 30 estarán actuando, ¿no? Talavante, Perera, Cayetano, Daniel Luque. Son figuras que estarán con nosotros esos días. A mí en Tarazona hay algo que me gusta especialmente y que no es un plato fuerte, que es la actividad en la calle, ¿no? Al final son días en los que están fuera, en los que vivimos allí habitualmente, nos encontramos y entonces celebramos las fiestas en torno a una cerveza o en torno a una mesa, ¿no? Yo creo que esa es la actividad más importante, no solo de Tarazona, de cualquier fiesta que se celebra en nuestro entorno, ¿no? La verdad es que el Cipotegato tiene un crecimiento constante, año a año. El hecho de declararse como fiesta de interés turístico nacional hace que sea que esté más presente en los medios y por tanto que tenga una mayor notoriedad y eso trae más visitantes. También es verdad que el espacio físico es el que es la plaza del ayuntamiento y que por tanto tenemos que buscar fórmulas para que aquellos que nos visitan puedan visitarlo o disfrutarlo en otros espacios, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer durante estos años, pero sigue creciendo año a año. Son unos días fenomenales para conocer Tarazona con el matiz de que quizás el patrimonio cultural en cualquier otro momento es mucho más visitable, pero también es verdad que es un buen momento para conocer Tarazona, para conocernos a los turiasonenses y que seguro que eso abrirá la oportunidad de que en el futuro nos vuelvan a visitar en otro contexto distinto donde podrán disfrutar de nuestro patrimonio, del Moncayo, que aunque está en Aragón y en España lo consideramos muy nuestro, y por supuesto de nuestra comarca que tiene poblaciones fantásticas.